Bienvenidos a aquellos que nos siguen. Iglesia Cristiana, un miércoles más, un estudio bíblico, congregado en familia, con los hermanos, para estar en comunión con el Señor, comunión con los hermanos, en su palabra, para que Dios nos hablara como iglesia, para que podamos cada día superarnos y crecer como iglesia. Y qué bueno, ¿verdad? La palabra de Dios que la tenemos todo aquí en nuestro país, y que quiera tener la Biblia, tres Biblias, tres versiones. No tenemos ningún problema, ¿verdad? Qué bendición que tenemos de poder estar juntos, congregarnos, tener la palabra de Dios, de poder cantar, de poder estar sirviendo a Dios libremente en este Uruguay, donde Dios nos ha bendecido. Así que bueno, aprovechemos el tiempo para congregarnos, para estar en oración, para estar con los hermanos, para estar sirviendo, como estuvimos mirando hoy anteriormente, ¿verdad? Las preguntas que habitualmente hacemos antes de comenzar la transmisión, bueno, se hacen preguntas de la lección anterior para ver qué hemos retenido y qué más nos ha impactado, ¿verdad? De lo que hemos estudiado. Y se hacen 25 preguntas para preguntar nuestra mente para ahora en la introducción del tema, del texto que vamos a leer, ¿está? Así que bueno, los aliento a que busquen a Dios, busquen la palabra y oren y lean la palabra de Dios porque es viva y eficaz. Es aquella que nos alimenta a los cristianos y también la que trae salvación. Bien, hoy vamos a tener una lectura en Esdras, capítulo 5, versículo 1 al 16. Esdras, capítulo 5, versículo 1 al 16. Y vamos a leer la palabra de Dios que dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no le hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto, copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban en el otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntaron a los ancianos, diciéndole así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también le preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del tiempo que estaba en Jerusalén, y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve
y llévalo al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces, Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura de hoy. Bueno, ver cómo, el tema que vamos a tratar es Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Bueno, vimos el miércoles pasado que continúa la construcción del templo. ¿Por qué? Porque Dios manda a Ageo, sus profetas, Ageo y Zacarías, para que comenzaran la obra del templo. Hacía 17 años que estaba la obra parada y estaban los judíos ocupándose en construir sus casas y buscando su prosperidad, sus tierras, su ganado, ¿verdad? Pero Dios le dice que estaban en pecado, que estaban en desobediencia, ellos habían perdido el rumbo. ¿Ah? Ellos fueron a Babilonia por orden de Ciro y obviamente más por orden de Dios a edificar la ciudad y edificar el templo. Pero ellos tuvieron, un problema, ¿verdad? En el capítulo 4, que nos habla del problema que tuvieron, y se asustaron, tuvieron temor y pararon la obra. 17 años pararon la obra y se ocuparon en sus cosas. Y Dios les llama la atención por medio de sus profetas que estaban desobedeciendo a Dios. El propósito que estaban ahí era para construir la ciudad, para construir el templo, no era para que ellos fueran prósperos, ¿verdad? Sino para que ellos pudieran hacer los mandamientos de Dios que Dios le había mandado. Bueno, habían comenzado a hacer los sacrificios, ¿se acuerdan? Que hicieron el altar, los sacrificios, y después seguían con el templo, pero la prioridad era el templo ahora. Pero bueno, hubo problemas con su enemigo, oposición con su enemigo, dejan la obra del templo de Dios, se dedican a sus cosas, dejan la casa de Dios para atrás, y ahora vienen los profetas a hablarle, y ellos comienzan la obra, versículo 2, comienza la obra. Pero como sabemos los seguidores de Dios, cuando comenzamos a servir a Dios, ¿qué va a haber? Oposición, ya lo sabemos. Lo vemos en el versículo 3, ¿verdad? Dice, en aquel tiempo vino a ellos Talnai, gobernador del otro lado del río, Isaac Bosnai, y sus compañeros, y le dijeron así, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Bueno, ven que la obra comienza, fue a oído de esta gente, ¿verdad? Y el gobernador del otro lado del río, que se cree que este gobernador, Tasnai, era persa, ¿tá? Y era el responsable de tener el control o inspeccionar los lugares, ¿verdad? Para darle información al rey. No era que, tenía rabia, no. Era que su trabajo era ese, ¿se entiende? Pero a él le llama la atención que empezaron a construir. Y ¿quién lo autorizó a ustedes para construir el templo? ¿Quién le dio la orden? Es de la capítulo 5, versículo 4, dice, ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Querían saber quién está a cargo, a ver quién está a cargo para que hablarle al rey, ¿verdad? Hablarle y mandarle carta al rey para y mandarle información que estaban volviendo a construir el templo y que los que estaban a cargo. En la 5.5 dice, mas los ojos de Dios estaban sobre ellos, sobre los ancianos, de los judíos, y no le hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Acá vemos que ellos estaban conscientes de lo que vimos en las preguntas hoy anteriormente, que Dios estaba con ellos. Y esto era la confianza que tenían ellos. Porque Dios había mandado ¿qué? A sus profetas para hablarles. Y ellos sabían que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Ellos, los judíos, continuaban la obra, estaban seguros que Dios estaba con ellos, creyeron el mensaje de los profetas. Ellos creyeron. Y cuando uno cree, acá lo vemos. ¿Qué pasa? Hace. ¿Se entiende? Cuando yo creo que Dios está conmigo, yo voy a caminar y voy a hacer. Ahora cuando dudo, cuando tengo dudas,
de lo que veo, de lo que siento, viene el temor, como estuvimos mirando, y eso me paraliza, me deja parado, no trabajo, no hago. Vaya que pase esto, vaya que me enferme, vaya que me miren, vaya que se rían, vaya, y ahí empezamos a poner excusa, ¿verdad? Lo mismo hicieron los apóstoles cuando creyeron la palabra de Dios. En Mateo 28, 19 al 20, Mateo 28, 19 al 20, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, y hoy también nos dice a nosotros, pero aquí en su contexto lo está diciendo a sus discípulos. Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Acá lo vemos. ¿Qué hicieron los apóstoles, los discípulos? ¿Hicieron caso o no? Bueno, hicieron caso, ¿por qué? Porque creyeron que Cristo estaba con ellos y les dio una orden. Lo mismo hicieron los judíos. ¿Tá? Ellos continuaron la obra sin parar. ¿Por qué? Porque sabían que Dios estaba con ellos. Los discípulos predicaron el Evangelio y esparcieron el Evangelio por todas las regiones que anduvieran. ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes que Dios estaba con ellos. Confiaban en esa promesa. Confiaban en esa promesa. Y hoy en día lo mismo la iglesia. Debe confiar en qué? En las promesas de Dios. Si Dios lo dice, sí y amén. ¿Tá? No, pero viste que, si, que lo que está pasando, y viste que no podemos entrar en aquel lugar porque hay problemas, y qué horrible, si nos matan, si nos dicen, Dios está conmigo. Y el Señor me mandó ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. No dijo que fuéramos seleccionando personas, sino que dijo, vayan y prediquen a todos y a todas. ¿Se entiende? Entonces, nosotros como iglesia también, mis hermanos, salen los martes a evangelizar, todos los martes. ¿Por qué? Porque ellos confían que Dios está con ellos. Porque ellos están haciendo el mandato del Señor Jesucristo. Mateo 5, 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12. Bueno, pero ¿qué? ¿Cómo fueron los apóstoles? ¿Pasaron divino? ¿La pasaron bomba? ¿No tuvieron problema? Mateo 5, 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de las justicias, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, ¿de quién es el reino de los cielos? Bueno, vemos acá lo que dice la palabra, que el reino de los cielos es aquello los que sufren por causa de la justicia de Dios, por vivir la Escritura, por predicar el Evangelio. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan, por causa de Cristo. No porque somos unos delincuentes, porque somos malas personas, o porque mentimos, o porque robamos. ¿Se entiende? Y esto es persecución porque soy cristiano. No, la persecución verdadera, bíblica, es porque nos vituperan por causa de Cristo, nos persiguen por causa de Cristo, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, los apóstoles también fueron perseguidos y fueron matados. ¿Tá? Fueron matados y perseguidos, ¿por qué? Por causa de Cristo. Hoy en día están muriendo hermanos. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Todos los apóstoles fueron perseguidos, todos tuvieron oposición por hacer la obra de Dios. Nosotros, la iglesia, debemos tener en cuenta también esto, que también, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, segunda de Timoteo 3:12, Pablo le dice a Timoteo que enseñe esto. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos, dice. No dice algunos, todos. Bueno, capaz que acá no nos persiguen en Uruguay. Bueno, pero hay oposición. Y muchas veces dentro del ambiente evangélico hay oposición. Porque queremos ser lo que dice la Biblia. Queremos vivir lo que dice la Biblia. Queremos practicar lo que dice la Biblia. Y bueno, dentro del ambiente cristiano, evangélico, hay problemas. Por ser bíblico. ¿Verdad? Expandir el reino de Dios en la tierra, sus servidores van a sufrir. Esa es la garantía que tenemos. Vamos a sufrir. Nos van a dejar solos, se van a reír de nosotros, nos van a abandonar. ¡Ay, qué horrible si nosotros somos bíblicos! Bueno, es la garantía que somos cristianos, que estamos haciendo la obra de Dios. ¿Se entiende? Si estamos bien con todos, donde tenemos que abrir los ganchos, los ojos,
¿verdad? Y examinar las decisiones que estamos tomando como iglesia, a quién estamos apoyando, a un hombre, a los pensamientos de un hombre, a los pensamientos de Dios. Cuando apoyamos a los hombres, al mundo y a las religiones, vamos a tener todo conforme, vamos a tener cantidad de gente. Pero cuando vamos en contra del mundo, en contra de la religión, bueno, muchas veces vamos a estar solos. ¿Cómo estamos? ¿Verdad? Pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. ¿Ah? Por eso vamos, predicamos la palabra, por eso enseñamos la palabra. ¿Por qué? Porque confiamos que Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Y otros hermanos están muriendo en distintas partes del mundo. ¿Por qué? Porque confían que Cristo está con ellos y están haciendo la obra de Dios. Lo mismo, este sentir tuvieron los judíos. Ellos continuaron la obra. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Había mandado sus profetas. Era una garantía que Dios estaba con ellos y que tenían la orden de Dios de continuar la obra. Nosotros tenemos la orden de Dios de continuar la obra. No podemos parar. No podemos parar. Paramos cuando Él venga. La obra tiene que continuar. Pero sí, mientras estemos en la obra, mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir. Satanás, el diablo, no quiere que la obra de Dios continúe y va a mandar oposición. Dentro, como dije, Satanás está dentro de las iglesias, está dentro de las misiones y por eso hay oposición. ¿Verdad? ¿Cómo lo tuvieron los judíos? Esdras 5, 6 al 7. Esdras capítulo 5, versículo 6 al 7. Dice, copia de la carta. Esta es la carta que mandaron, ¿verdad? Los gobernadores del otro lado del río, Isaac Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban del otro lado del río, enviaron al rey Darío, enviaron un informe, ¿verdad? Enviaron noticias al rey. Versículo 7, le enviaron carta, así está escrito en ella, al rey Darío, toda paz. Bueno, como vieron que los judíos continuaron la obra, que no pararon, que estaban decididos, bueno, vamos a mandarle al rey la carta, porque así, bueno, a ver qué decisión toma él. A ver si está él de acuerdo con esto o no. Porque hay muchas oídas, había parado, me parece que había parado, que había mandado a parar y ahora continúa la obra. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué dice el rey. Esdras 5.8 dice, sea notorio el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Bueno, ellos lo reconocen con la casa del gran Dios. Obviamente que ellos no eran creyentes, ¿tá? Ellos sabían lo que hacía el Dios de los judíos, porque había oído, ¿verdad? Todo lo que Dios había hecho en Egipto con su pueblo, todas las proezas que Dios hizo con ellos, cómo abrió el mar, cómo mató al ejército egipcio y cómo Dios cuidó 40 años en el desierto, algo imposible para los hombres, pero Dios es el Dios de lo imposible. Por eso el Dios de los judíos era conocido como el gran Dios. Ellos tenían muchos dioses, pero ellos reconocían al Dios de los judíos como el gran Dios. Entonces, vemos que esta información del gobernador persa, del otro lado del río, al rey, que los judíos estaban haciendo el templo del gran Dios. ¿Tá? Y bueno, como dije, el Dios de Israel era reconocido en la antigüedad por todo lo que había hecho con su pueblo. Entonces, Esdras 5, capítulo 5, versículo 9 al 10, Esdras capítulo 5, versículo 9 al 10, dice, entonces preguntamos a los ancianos, está contando la historia, los gobernadores al rey, por medio de esta carta, diciéndole así, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Querían información, ¿verdad? Para darle al rey. Y también le preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. O sea, quién es el que estaba al mando de ellos. Le informan al rey, bueno, los judíos no quisieron dar información, porque vemos que acá no la dan. Estaban concentrados en lo que estaban haciendo, no perdieron el tiempo, como hicieron la primera vez. ¿Tá? ¿Se acuerdan la primera vez? Empezaron a hablar, cuando quisieron acordar, la obra se paró, con violencia, todavía no sabemos si le pegaron, si le rompieron las cosas, no sabemos. La Biblia dice que sí, que pararon la obra con violencia. Y entonces ellos, como estaban confiando en Dios, estaban confiando
¿Se acuerdan anteriormente que ellos estaban edificando el altar? ¿Y cómo lo estaban edificando? Con temor, rápido. Vamos rápido, rápido, porque pueden venir los samaritanos y nos pueden corretear. Vamos, vamos, vamos. Y así estaban. ¿Por qué estaban así? Porque no confiaban en Dios. Cuando uno hace las cosas con temor o hace las cosas apurado o así nomás, bueno, es una evidencia, ¿verdad? Que no estás confiando en Dios. Pero ahora estaban confiando en Dios y estaban confiando porque siguieron callados la boca, trabajando, no quisieron dar información, estaban concentrados en lo de ellos, ¿verdad? No quería que se parara la obra, no querían sentir temor, por lo menos no lo demostraron delante de los gobernantes persas, confiaban en los profetas de Ageo y Zacarías porque Dios estaba con ellos, versículo 1. Ellos estaban confiando en eso. Dios está con nosotros, ¿verdad? Estarían levantando la pared, hermano, vamos a trabajar, Dios está con nosotros. Y ese era el lema. Pienso, no lo dice acá, pero digo, pienso que estarían incentivándose uno a los otros. Hermano, vamos, que Dios está con nosotros, tenemos que construir el templo, vamos. Lo mismo hoy en día, nos incentivamos los unos a los otros. Vamos, hermano, que Cristo viene. No podemos parar, tenemos que continuar la obra. La obra no puede parar. Cristo viene a buscar a su iglesia. Una iglesia que está consagrada a Él, una iglesia que está santificada por medio de su palabra, que está apartada. Vamos, hermano, vamos. Por eso Pablo dice alentado con estas palabras, ¿verdad? Alentado con estas palabras. Y como vimos hoy, Cristo nos manda a predicar el Evangelio. ¿Por qué salimos? Porque Dios nos mandó, pero también porque Dios está con nosotros. Por eso nosotros como creyentes también debemos confiar en la palabra de Dios, sabiendo que Dios es fiel, no falla. Lo que fallamos somos nosotros. Nosotros somos los que fallamos, pero Él no falla, Él es fiel. Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Esdras 5:11. Esdras capítulo 5, versículo 11. Dice, y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Esta fue la contestación que le dieron. Nosotros somos esclavos de Dios. ¿Está? Y venimos aquí a este lugar a reedificar la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Bueno, ellos lo que están haciendo es reconociendo que eran esclavos de Dios. ¿Tá? Y esclavos de ese Dios que era el creador del cielo y de la tierra. El Dios, el dueño del cielo y de la tierra. Y nosotros servimos a ese Dios. Estaban convencidos que debían terminar la obra. Y esto también es algo que nosotros también tenemos que estar convencidos, hermanos. Que fuimos llamados a una obra, a hacer la obra de Dios, a expandir el reino. Cuando un cristiano no está convencido a esto, bueno, no va a hacer, no va a trabajar, no se va a congregar, no va a leer, no va a orar. ¿Por qué? Porque no está convencido, ¿verdad? No está convencido que él es un servidor, es un esclavo de Dios. Y ese es el propósito de Dios que tenía para Jerusalén. Había enviado este grupo de personas para que fueran sus siervos. Nosotros fuimos salvos por Dios, nosotros los cristianos, fuimos salvos por Dios para ser los esclavos de Dios hoy en día, para que la obra de Dios se expanda en la tierra, ¿verdad? Y bueno, la obra de Dios se construye con personas que se humillan delante de Dios, que se humillan. Personas que dicen, soy siervo, soy esclavo. La obra de Dios no sale con personas llenas de orgullo. No es el objetivo de Dios. La obra de Dios se construye con personas que se humillan, que se reconocen que son esclavos de Dios. Que no, que a mí me pertenece esto, yo tengo mis cosas, yo tengo mis derechos. Bueno, ¿sabe qué? Un esclavo no tiene derecho. Y acá vemos los judíos que estaban convencidos que tenían un amo. Nosotros, si nosotros estamos convencidos como iglesia que tenemos un amo, vamos a trabajar, cada creyente va a desarrollar sus dones. ¿Por qué? Porque está convencido que es un esclavo de Dios. Entonces, acá vemos que la contestación que le dieron los judíos, que ellos estaban reconstruyendo un templo que había hecho un gran rey. Bueno, David y Salomón, David trajo eso a su mente, o sea, Dios trajo eso al corazón de David, y David
junta material para que Salomón, por orden de Dios, construyera este templo y construyera esta ciudad, ¿verdad? Bueno, tanto fue así que era una de las maravillas del mundo en este tiempo, el templo y la ciudad de Salomón, y bueno, y Salomón también, la sabiduría que Dios le había dado para que este hombre fuera un gran rey, ¿verdad? Y trajera bendición a la ciudad de Jerusalén. Y bueno, y este templo, lamentablemente por culpa del pueblo del pecado, fue destruido, ¿verdad? Mientras Dios y su palabra fue puesta en alto en el pueblo de Dios, bueno, era respetada la palabra de Dios, era respetado Dios, Dios estaba con ellos. Y ellos iban, prosperaban y prosperaban, y Israel crecía y crecía, ¿verdad? Pero después que se alejaron de Dios, trajo consecuencias. Y ahora ellos lo estaban pagando. ¿Por qué ellos lo estaban pagando? Porque ellos eran esclavos. Y eran esclavos de Dios, pero ¿pertenecían a quién? A los persas. ¿Tá? Los persas eran los dueños de ellos. Ellos estaban a la merced de los persas. Podía venir la orden de Darío y decir, bueno, se terminó la obra, que los judíos vuelvan. O maten a los judíos que están ahí. Voy a traer poblaciones persas ahí para ese lugar. ¿Va? Y bueno, las consecuencias del pecado de sus padres la estaban pagando. Ellos estaban de esclavos, ¿verdad? Y todos ellos no querían volver a ser esclavos. Ellos sabían lo que era sufrir, ¿verdad? La esclavitud. Ellos sabían que estaban pagando estas consecuencias por la desobediencia. Entonces ahora pusieron a Dios en primer lugar. Ellos estaban entretenidos en sus casas, en sus tierras anteriormente, y Dios les llamó la atención porque habían abandonado el mandamiento de Dios y ahora se estaban esforzando a no volver a lo mismo. Y no somos lo mismo nosotros hoy en día. Nos esforzamos para no volver a lo mismo, porque nuestra carne quiere volver a lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos al Espíritu de Dios que que nos está haciendo recordar la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros, ¿verdad? Como dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, van a ser añadidas, dadas por añadidura, por medio de quién, de Dios. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Buscar el reino. Tú busca el reino, haz lo que tienes que hacer, expande el reino de Dios, busca a Dios, teme a Dios, trabaja para Dios, y Dios se va a ocupar de las otras cosas. Bueno, muchas veces, como dije hoy, por causa del temor, por causa del miedo, del que dirán, del que no estoy preparado, que dudo de mí mismo, muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Y ahí empezamos a buscar ¿qué? Las cosas de esta tierra, las cosas que queremos, que quiere nuestra carne, y no buscamos las cosas de Dios. No olvidamos que somos esclavos de Dios. Entonces Dios tiene que mandarnos a un hermano, a un mensajero, ¿verdad? Una hermana, un mensajero de Dios que nos abra la palabra y nos diga, hermano, has perdido el rumbo, volvé a los caminos. Y ahí el creyente se arrepiente de su pecado, ¿verdad? Se arrepiente de su pecado, se aparta y vuelve a los caminos de Dios. Estamos continuamente siendo exhortados continuamente, por medio de la Escritura. Juan 6, 27 al 29, es un mandamiento que el Señor nos da, le dio a sus discípulos y ahora nos da a nosotros. Juan 6, 27 al 29, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. Acá ven que es un mandamiento, trabajad, no por las cosas que perecen, sino por las cosas que no perecen, las cosas eternas. Eso permanece. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Bueno, el Señor le responde y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, cuando nosotros no creemos a la palabra de Dios, no creemos en Cristo, no creemos en la promesa de Cristo, no vamos a hacer la palabra de Dios, no vamos a vivir la palabra de Dios y no nos vamos a someter a Dios. ¿Por qué no te sometes a Dios? ¿Saben qué? No, yo creo, yo tengo una fe, pero déjame vivir mi vida. Bueno, ¿saben qué? Estás mintiendo. Porque la persona que cree hace. Dice así, es lo que Dios le está enseñando. El que cree hace. Acá vemos los judíos que creyeron a los profetas, a Ageo y Zacarías, ¿qué hicieron? Trabajaron, hicieron.
Bueno, hay hermanos que están muriendo en otras partes del mundo por el Evangelio. ¿Por qué lo hacen? Porque creen en la palabra de Dios. Bueno, hay gente que dice ser cristiana y no trabaja, no hace nada. Pasa el tiempo, pasan los años y no hace nada. ¿Por qué? Porque no cree. No cree a la palabra de Dios. No cree al cual Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Creer, hacer la obra de Dios es creer en Cristo. Vivir como Cristo y obedecer los mandamientos de Dios. Vivir como Cristo es el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra que dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. Bueno, el cristiano tiene el mismo sentir. Haya pues en vosotros el mismo sentir de que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el mismo? Bueno, Cristo dejó su reino, viene a la tierra, ¿a qué? A hacer la voluntad del Padre. Nosotros fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿pero para qué? Para hacer la voluntad del Padre. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Muchas veces nuestras actitudes muestran qué tenemos en primer lugar. Muchas veces tenemos en primer lugar, bueno, tantas cosas del mundo, ¿verdad? Ah, no, Dios me tiene que entender. No, no. El que tienes que entender tú, si eres un hijo de Dios o eres una hija de Dios, que tu sistema y tu vida murió en la cruz. Si no murió, bueno, te tienes que repetir y creer en el Evangelio. Tienes que creer en el Evangelio, ¿verdad? Para poder tener vida eterna, o sea, nacer de nuevo, tener una nueva vida. Y esa nueva vida es en Cristo Jesús, no en ti y en tus cosas. Entonces, nuestra mirada en las cosas del mundo se ve con nuestra manera de vivir. Bueno, muchas veces queremos tener más dinero, queremos ser más populares, queremos tener, bueno, aplausos de los hombres, y bueno, eso es lo que vamos a buscar. Sí, yo busco esas cosas, pero ya que amo a Dios. ¿No sabe qué? El que ama a Dios, el Señor lo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Así que bueno, por sus frutos los conoceremos. Por nuestros frutos, día a día nos examinamos y nos damos cuenta cuánto amé a Dios hoy yo, cuánto viví para Dios, cuánto leí, cuánto hice hoy para Dios, cuánto prediqué, cuánto estudié la palabra, cuánto oré. Y ahí nos damos cuenta cuánto estuve en el Facebook, cuánto estuve mirando tele, cuánto estuve mirando en el estadio, mirando fútbol, cuántas veces me congrego, cuántas veces hago cosas para mí, paseo en el centro, salgo a entretenerme. Se dan cuenta que muchas veces no nos examinamos. Ah, pero yo vi el domingo, ojo, bien, el domingo, un domingo y vives 7 días para ti. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí te lo está diciendo, un domingo y 7 días para ti. ¿Para quién vives? Para ti. ¿Se entiende? Así que no digo que tengas que vivir en la iglesia, pero tienes que llevar una vida, ¿verdad? Donde leas, donde no pongas excusa para que, obviamente. El otro día escuchaba al pastor Núñez, decía, pero no podemos entender. El Hijo de Dios deja su gloria, deja su trono para venir a la tierra, para morir, ser sepultado, resucitar al tercer día, para darnos vida eterna. ¿Y nosotros no tenemos tiempo? ¿Se entiende? Es algo ilógico. Decir un cristiano, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo. Mira el Hijo de Dios, tuvo tiempo para venir a la tierra y estar 3 años y medio aquí en la tierra, en su ministerio, 33 años y medio aquí en la tierra, para dejarnos un ejemplo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, y ahora nosotros no tenemos tiempo. Bueno, ¿sabes qué? Cuando decís no tenés tiempo, está diciendo que no tenés tiempo, porque Dios no tiene tiempo, no tiene un lugar en tu vida, tiene sobras, ¿se entiende? Así que tengamos cuidado, ¿verdad? Cuando decimos no tengo tiempo para Dios, y tienes tiempo para ti, para el trabajo, para salir a pasear, para el gimnasio, para la peluquería, para el fútbol, para él. Y cuando, ay, no tengo tiempo. Ya me entiende, no tengo tiempo. Bueno, ¿sabes qué? Es algo que tenemos que tener cuidado. Por eso 1 Corintios 16, 13 al 14, 1 Corintios 16, 13 al 14 dice, velad y estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. O sea, estar atento y estar firme en la fe y esforzarme. Y esa es la vida cristiana. Estar atento, estar firme en la fe, porque estar firme en la fe, el que va a huir de nosotros, ¿quién es? El diablo, ¿verdad? Y esforzarnos. O sea, esforzar trae de la mano trabajar, ¿no? Porque yo no me esfuerzo sentado en mi casa, en un sofá, con todo el confort.
Y eso no es esforzarme. Porque muchas veces, no, yo estoy atento, mira, estoy orando, paso orando. Leo y todo, bien, pero ¿y qué esfuerzo? Ah, el esfuerzo, ¿sabes que yo me esfuerzo para esto, para esto, para esto? Pero cuando tengo que hacer algo para Dios, Dios me entiende. No, no es así. Porque hay que estar atento, hay que estar firme en la fe y esforzarse. Versículo 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cuando yo amo a Dios, lo pongo en primer lugar. Si yo hago las cosas, todo lo que hago lo hago para la gloria de Dios, bueno, me voy a esforzar cada día a ser un poquito mejor, porque es para Dios, ¿verdad? Pero debemos estar atentos a estar edificándonos interiormente. Porque primero me tengo que edificar yo, esforzarme, estar atento yo de mi vida, si estoy firme en la fe, y esforzarme en edificarme a mí mismo. ¿Tá? Porque acuérdense que nosotros somos el templo de Dios. Tenemos que ir edificándonos. La obra de Dios no puede parar. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? No puede parar. Yo no puedo estar estancado espiritualmente. Tengo que progresar y progresar, estudiar y estudiar más. ¿Para qué? Para ser instruido en la palabra, para edificar a otros. Para que otros sean edificados por medio de mi vida y de mi testimonio y de mi manera de servir a Dios. Sentado en mi casa no voy a edificar a nadie. No, pero yo oro por fulano, oro por sultano, bien, pero está bien eso. Pero la otra parte es esforzaos, esforzaos, hermanos. Así como estos judíos se estaban esforzando en construir, imagínense en esas piedras, esas maderas gigantes o árboles que tenían que cortar, no había máquinas, ¿tá? No era como hoy en día que van las máquinas, los camiones y dejan los palos ahí y ahí viene otra máquina, levanta un guinche y pone una piedra gigante y pone, ¿verdad? Antes no era así, era todo a pulmón, a fuerza. Y ellos tenían que transpirar y sacrificarse para hacer la obra de Dios. Nosotros lo mismo. Queremos todo, pareciera que queremos todo automático, todo ya, ¿verdad? Estamos en un mundo que es todo ya. Y también queremos que la vida cristiana todo sea tocar una tecla y ya está. Nada de esfuerzo. ¿Saben qué? La vida cristiana es al revés a lo que es el mundo. Es esfuerzo, 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 llorar, muchas veces desanimarnos, no querer hacer más nada, muchas veces ser traicionado, dejado de lado. Y va a ser así. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga va a ser así. Pero nuestra tarea es ponerlo a Él en primer lugar, porque le amamos. Versículo 22 de Corintios. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no pone a Dios en primer lugar, dice la Biblia, sea maldito. O sea, está maldecido por Dios. Pero yo lo amo. Yo tengo una fe gigantesca. Pero ¿cómo vives? ¿Para ti o vives para Dios? El que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor. Por eso la forma de vivir es, como dice Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. Dice, no seas perezoso en el trabajo, sino ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. No seas perezoso en el trabajo. Pero tengo una guapesa para trabajar en el mundo, para que mi patrón me pague bien. Me esfuerzo tanto. Pero cuando llega el momento para trabajar para Dios, llego tarde, no me interesa, no quiero servir. Bueno, ¿sabe qué? Eso es pecado, porque tenemos una orden de Dios. Romanos 12, 11. No seas perezoso en el trabajo, sino ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Acuérdense que debemos acordarnos que estamos sirviendo al gran Dios, como dijeron los judíos, al gran Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, bueno, acá lo está diciendo Pablo, si tú resucitaste con Cristo, buscá la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. Bueno, si es cierto que tenéis vida eterna, dice Pablo, si es que has resucitado con Cristo, tenés que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Es lo que dijo el Señor. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo mismo está diciendo Pablo, ¿verdad? Y si nosotros somos de arriba, vamos a buscar las cosas de acá de la tierra. Vamos a buscar las cosas de arriba. Si somos de la tierra, vamos a buscar las cosas de la tierra. Pero yo voy a la iglesia, bien, pero está buscando las cosas de la tierra. Y sos de la tierra, sos de este mundo. Nosotros como creyentes tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. Y muchas veces escucho creyentes que están pendientes de lo que pasa en el mundo, pendientes de lo que pasa en la tierra. Bien,
Sí, hay que estar informados, sí, pero acá Dios nos está diciendo, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. Versículo 16 al 17. Bueno, ¿cómo pongo la mirada en las cosas de arriba? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué más tengo que hacer, Señor? Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es buscar las cosas de arriba. Pablo nos da todo. Dios nos da todo, ¿verdad? Para que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Ah, pero yo lo hago. Bueno, pero ¿cómo lo haces? Dice, dando gracias a Dios Padre. Muchas veces hacemos las cosas, ¿verdad? Y vamos, y otra vez tengo que hacer yo, otra vez tengo que evangelizar, otra vez tengo que predicar. Y verdad, y por dentro muchas veces estamos, bueno, dice Dios, no, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias, Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que estimularnos, hermanos, vamos, te quedaste. Como los judíos estaban construyendo, vamos con esa piedra, vamos arriba con ese palo, vamos a ponerlo acá arriba, vamos hermanos, vamos a terminar el templo. Y hoy en día lo mismo, hermanos, vamos que hay que la obra del Señor no puede parar, tenemos que seguir. Y una forma de edificarnos los unos a los otros es de estimularnos. Vamos a hacer buenas obras, porque fuimos salvos para buenas obras. No somos salvos por obra, fuimos salvos para buenas obras. ¿La obra cuál obra? La obra del Espíritu. ¿Ah? Amor, gozo, los frutos del Espíritu. Santiago 2:26. Santiago 2:26. Porque así como el cuerpo muerto sin espíritu está muerto, así también la fe si no está acompañado de obra es muerta. Yo tengo una fe imponente, pero digo para Dios, no puedo hacer. Bueno, sabes que tu fe está muerta. Tu fe está muerta. Porque Santiago lo dice. Porque así como el cuerpo muerto sin espíritu está muerto, un cuerpo muerto que no tiene el espíritu, está muerto. Así la fe, si no está acompañada de obra, está muerta. Lo dice la Escritura. Así que no nos engañemos con las religiones, no nos engañemos porque voy a la iglesia, no nos engañemos porque una vez voy y estudio un versículo. Bueno, ¿cómo es tu diario vivir? ¿Cómo es tu diario vivir? ¿Cómo es mi diario vivir? Bueno, debemos examinarnos. Estos versículos nos recuerdan que la fe debe ser acompañada de acciones, que debemos servir a Dios con diligencia y que debemos buscar su reino antes de cualquier otra cosa. Lo primero que debe buscar un cristiano es el reino de Dios, porque él busca las cosas de arriba. La obra de Dios se manifiesta en la fe, el amor, la obediencia y el servicio a los demás. La obra de Dios se manifiesta en la fe, el amor, la obediencia y el servicio a los demás. ¿Qué significa en realidad poner a Dios en primer lugar? Poner a Dios en primer lugar significa que guardamos los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Eso, amar a Dios. Recuerda su gran amor por ti y la vida eterna que ya ganó para ti. Bueno, ya el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. ¿Cuándo? Cuando Él vino al mundo, ¿verdad? Murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Él necesitaba sufrir? No. ¿Él necesitaba resucitar de los muertos? No. ¿Por qué lo hizo? Por nosotros. Por nosotros fue crucificado Cristo. ¿Para qué? Para que yo no viva para mí. Vivo para Él. ¿Se entiende? Vivimos para Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Muchas veces los cristianos decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo yo, y después vive Cristo en mí. ¿Se entiende? ¿Por qué lo decís? Bueno, por nuestra manera de vivir, nuestra manera de elegir cosas. Cuando tenemos que elegir cosas, ¿qué elegimos? ¿Las cosas terrenales o las cosas celestiales? Recuerda su gran amor por ti y la vida eterna que ya ganó para ti. No debemos de olvidar, cuando nos olvidamos de eso, cuando nos olvidamos de la cruz, nos olvidamos del Evangelio, es ahí donde el creyente no trabaja, vive para Él.
Y ahí Dios tiene que venir y te dice, recuerda, hijo, recuerda lo que yo hice por ti. Maté a mi hijo en la cruz, por ti, para que tú vivas para mí. Y ahora estás viviendo como los israelitas. Estaban plantando la tierra, edificando su casa, sus bolsillos, qué lindo. Wow, bueno, que no me falte nada, qué bonito. Y mi casa, y mi obra, dice el Señor, ¿qué va a hacer? Bueno, un día el dueño de la obra va a venir. También es. Un día el dueño de la obra va a venir y nos va a pagar. Aquello que trabajamos, nos va a pagar. Él va a pagar. No nos olvidemos que el Señor viene pronto. Decimos, el Señor viene pronto, viene pronto. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás haciendo la obra buscando las cosas de arriba? El Señor viene y a recompensar con galardones. Nos va a dar a aquellos que estamos haciendo algo. Pero aquellos que no están haciendo nada, van a estar por vergüenza. ¿Verdad? Va a venir, no sé si ustedes han trabajado en una obra. Bueno, viene el patrón, diga, o el capataz, o el ingeniero, o el encargado de obra, viene y ven trabajando cantidad de gente, y los otros que están parados, escondidos, los ve, ¿qué sienten? Las personas que están escondidas y no están haciendo nada. ¡Vergüenza! ¡Qué horrible! ¡Nos echan! Vino el encargado, me encontró escondido, ¡qué horrible! ¡Qué vergüenza! ¡Qué horrible! Y el encargado dice, pero ustedes son una vergüenza. No tienen vergüenza, miren, sus compañeros trabajando y ustedes escondidos no haciendo nada. ¡Qué vergüenza! ¿Se entiende? Así van a ser aquellos que van a sentir aquellos que no hicieron nada para la obra de Dios. El Señor va a decir, mira al apóstol Pablo, dio su vida, le cortaron la cabeza por mí. Mira al apóstol Juan, fue quemado, lanzado en una olla hirviendo de aceite y fue preso por mí. Mira a Santiago, mira a Tomás y así con hombres, igual que nosotros que sufrieron por amor a Cristo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para el Señor? Esdras 5:12. Seguimos con la carta que mandó los gobernadores al rey. Más después que Esdras 5, versículo 12, más después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. La contestación de los judíos a los gobernadores de esto, persa, le está diciendo, bueno, que ellos estaban trabajando de esa manera porque no querían otra vez ir a Babilonia como esclavos por culpa del pecado. Sus padres habían pecado, bueno, y por culpa de la desobediencia hacia el Dios de los cielos, Dios manda a Nabucodonosor para que ellos fueran castigados. Bueno, ¿qué muestra aquí? Lo que muestra aquí que Nabucodonosor fue un peón. Nabucodonosor fue un peón de Dios, un siervo de Dios, ¿está? Para hacer los propósitos de Él. Castigar al pueblo de Israel por el pecado, el rey humano más grande de la tierra que existió en este tiempo fue Nabucodonosor. ¿Saben qué? Fue siervo de Dios. Es lo que está mostrando. Fue siervo de Dios. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quería. Ese Dios de los judíos, ese Dios que servían los judíos, como también sirvió Nabucodonosor al Dios de los judíos. Cuando Dios tiene que castigarnos o hacer llamarnos la atención, Dios no va a venir a la tierra a sacudirnos, ¿se entiende? Va a mandar a hombres, va a mandar a un inconverso, va a mandar a un hermano, va a mandar a hombres para que sacudirnos, porque si estamos haciendo mal las cosas, Dios nos va a disciplinar, ¿se entiende? Así como mandó a Nabucodonosor para que fuera castigado de su pueblo y Israel quedara en ruina, bueno, también muchas veces la iglesia, creyentes, Dios va a mandar a hombres a sacudir esa iglesia, a destruir esa iglesia o a llamarnos la atención a nosotros, ¿entiende? Los hombres, los reyes, todas las potencias del mundo, que wow, el mundo los mira y dice, wow, qué poder, qué bombas atómicas tiene este presidente, qué poderío, qué cantidad de dinero, el hombre más rico del mundo, qué bueno. Es un peón de Dios, ¿se entiende? Es un peón, un esclavo de Dios. Va a hacer lo que Dios quiere. Él no se va a mandar solo, ni por su dinero, ni por su poder. Esdras 5:13. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Acá están contando la historia.
¿verdad? Ahora Ciro. Bueno, vemos otra vez Dios cumpliendo su propósito. ¿Y qué está haciendo? Usando hombres. ¿A qué está usando? Autoridades. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Esdras 1, 1 al 4 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Bueno, acá lo vemos. ¿Quién despertó el espíritu? Dios. ¿Está? El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo así, ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todos los que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios nos muestra que el corazón de los gobernantes está en su mano. Así que hermanos, no tengamos miedo a los gobernantes, no tengamos miedo a las potencias del mundo, porque el corazón del rey está en la mano de Dios, y Dios lo inclina donde Él quiere. Él es el Todopoderoso, no los hombres. Lo informativo, el Facebook, las redes sociales nos muestran los hombres muy poderosos, ¿verdad? Y bueno, pero tenemos un Dios que es todopoderoso. Los corazones de ellos están en la mano de Dios. Por eso nosotros los creyentes debemos orar por nuestro gobernante para que se salven y nos dejen continuar la obra de Dios. No porque le tenemos miedo, sino porque queremos continuar la obra de Dios. Porque nuestro objetivo es continuar la obra de Dios en Uruguay. Las otras cosas, la economía, la seguridad, la salud, ¿quién se va a ocupar? Dios. La seguridad, la economía de los creyentes, la salud de los creyentes, ¿quién se ocupa? ¿El ministro? No, Dios. Nosotros nos ocupamos, ¿verdad?, de el reino. Sí, pero viste que capaz que no hay dinero, no importa. Dios va a sacar dinero. ¿De quién es el dinero? Sí, pero viste que la salud va a un desastre. ¿Quién da la salud y la quita? Sí, pero viste que la seguridad, viste que capaz que salimos y nos matan. ¿Quién da la seguridad? Dios. ¿De eso me tengo que preocupar yo? ¿De los gobernantes, del ministro, de lo que hace, lo que no hace? No. Mi tarea es ocuparme en la obra de Dios. Que continúe, que continúe. Las cosas, estas otras cosas que el mundo se ocupa, mi Padre se va a ocupar. Yo me tengo que ocupar de lo otro. De hacer la obra de Dios. Aquí en Uruguay, aquí en Durazno. Dios nos puso aquí en Durazno. Somos los encargados de la obra de Dios aquí en Durazno. Y Él va a venir a pedir cuenta qué hicimos con la obra de Dios. ¿Qué le vamos a decir? Ah, Señor, pero no tenés que entender la economía. Ganó la izquierda, ganó la derecha, Señor. Vos sabés. Y el Señor va a decir, pero estabas poniendo la mirada en las cosas del mundo, no en las cosas mías. Entonces Satanás sabe lo que le gusta, ¿verdad?, a nuestra carne, sabe nuestros temores, ¿verdad? Como creyente, Él nos conoce porque éramos de Él. Él sabe y Él sabe cómo nos puede preocupar. ¿Con qué nos va a preocupar? Con las cosas terrenales. Pero nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, no en las terrenales. No podemos olvidarnos que los creyentes, los cristianos, andamos por fe, no por vista. Porque si andamos por lo que vemos y oímos en este mundo, no estamos andando por fe. Y los que no andan en la fe no agradan a Dios. ¿Se entiende? Cuando nosotros andamos por lo que vemos, no agradamos a Dios. Cuando nosotros nos guiamos por lo que no vemos, por lo que dice la Escritura, agradamos a Dios. Por eso como creyentes debemos estar atentos y examinarnos cómo anduve hoy. ¿Anduve por fe o anduve por vista? ¿Por qué me guié hoy? ¿Por lo que dice la palabra o por lo que dice el internet? ¿O por lo que dijo el presidente? ¿O por lo que dijo el otro lado del mundo? ¿O por la guerra que va a estallar? No importa, hermano, si se estalla la guerra, si morimos todos nos vamos con Cristo. Gloria a Dios. Así que no cuidemos tanto esta carne, donde Satanás muchas veces nos tiene concentrado. Que cuidemos esta carne, que ojo la carne, que ojo la salud, que ojo, está bien que cuidarnos está bien,
Está bien que obviamente hay una balacera, no vamos a poner en el medio para que nos mate, ¿verdad? Es algo lógico. No seamos extremistas. ¿Saben qué? Nosotros somos extremistas. O nos pasamos de otro lado cuidando la salud, o no damos corta a la salud. O nos cuidamos tanto de la seguridad, tanto que tenemos miedo de salir a la calle. De no contaminarnos, de no que nos vayan a matar. Qué horrible. O no damos corte. Tenemos que llegar a algo intermedio. Intermedio. La economía igual. O despilfarramos todo lo que tenemos, o somos machetes de demás. ¿Entiendes? No, es algo intermedio. Algo intermedio. No seamos extremistas. Es de las 5:14 al 15. Dice también los utensilios de oro. Están contando de la carta que mandaron los gobernadores al rey, que como Ciro también mandó que la primera deportación que llevaran los utensilios de oro, de plata, de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo, que estaba en Jerusalén, y los había llevado del templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Versículo 16. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Bueno, vemos que la obra no se había terminado. No había terminado. Sesbazar, el cual creemos que era Zorobabel, el gobernador de Judá, era el que estaba a cargo de la obra. Hoy en día nosotros, si acá era el que estaba a cargo de la obra que estaban volviendo a reedificar el templo. Pero hoy en día nosotros los que estamos aquí, somos los encargados de la obra en Durazno. Bueno, Dios depositó, como dije hoy, su confianza en nosotros. Dios mató a su Hijo descargó su ira sobre él para nosotros hoy ser copartícipe del reino de los cielos, para estar a cargo de la obra de Dios. Sí, pero yo ya inicié, que sigan los jóvenes. No. Vemos que siempre es Zorobabel y Josué los que van enfrente, los que van en primera plana, ¿verdad? Edificando. Bueno, nosotros los ancianos y las ancianas somos los responsables de edificar la obra de Dios aquí en Durazno. Dios depositó su confianza en nosotros, como depositó la confianza en estos judíos para que edificaran ese templo. Nosotros no podemos fallar a Dios. Él es fiel con nosotros. Mandó a su Hijo a morir por nosotros. Como dije, toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo. Él murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna, para ser participante de su reino. No debemos olvidarnos de esto, hermano. Cuando nos olvidamos que somos participantes del reino y que estamos a cargo del reino, aquí en la tierra, aquí en esta ciudad de Durazno, bueno, ahí es donde fallamos. Y empezamos a edificar cosas para nosotros, mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me necesito yo? Yo necesito esto, y yo necesito esto, y yo, y ahí entra el yo. ¿Está? Y no olvidamos todo lo que Cristo pasó por nosotros. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. No nos olvidemos que Él dio su vida para compartir su reino con nosotros. Y un reino eterno. Pero mientras estemos aquí en la tierra tenemos que servirle a Él y morir para Él si es necesario. Así que bueno, hermanos, tenemos trabajo para hacer. La obra de Dios está todavía. Cristo no ha venido. Sigamos trabajando para el reino. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Padre amado, por tu palabra, por estos ejemplos que tú has dejado en el Antiguo Testamento, oh Dios, para tu iglesia. Padre, gracias por el Antiguo Testamento. Gracias por el Nuevo Testamento, también por tu Biblia. Gracias para ayudarnos, Señor amado, para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y veamos cómo estamos construyendo. Si estamos siendo responsables de la obra que tú nos has dejado, cada uno de nosotros. Estamos siendo responsables y buenos administradores, desarrollando los dones que tú nos has dado, para que el reino, la obra de Cristo, la obra de tu iglesia, Señor, continúe y sea edificada, crezca, no quede estancada. Ayúdanos, Padre, despierta a tu iglesia, no solamente a nosotros aquí en Durazno, sino en todo el Uruguay y en todo el mundo. Padre, gracias por tantos hermanos que están dando su vida por nosotros, por la iglesia, y para nosotros, Señor amado, veamos su testimonio y nosotros podamos
ser contagiado con esa valentía, con ese amor a tu palabra. Ayúdanos, oh Dios. Padre, porque sabemos que tu Hijo viene a buscar una iglesia activa, una iglesia que está santificada, una iglesia que te ama, que te pone a ti en primer lugar. Ayúdanos, porque sabemos que un día vamos a estar dando cuenta delante de ti. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y por compartir. Muchas bendiciones y bueno, hermanos, tenemos trabajo para hacer. La obra de Dios debe continuar. Muchas bendiciones, que pasen bien.